¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Rescatando la Fe. Estoy en compañía del hermanito Marcelo Sosa desde Miami. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos también a este programa. Gracias, Javi, por compartir, por invitarme también a este programa tan hermoso, ¿verdad? Que hacemos los días lunes. A veces lo cambiamos, pero bueno, hoy estamos en Rescatando la Fe. Depende de la necesidad. Y Depende de la necesidad. Sí, estamos en las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, Rescatando la Fe. Sencillo, sencillito. También les invitamos a seguir la página Rescate Apologética Católica, que es nuestra página madre, ¿ok? Y bueno, diciendo todo esto, quiero recordarles que estuvimos ya anteriormente hablando sobre la sola fe. Ya hemos mostrado por qué la sola fe no es una doctrina bíblica, no es una doctrina cristiana, no es una doctrina cristiana, es un invento. Eso sí es un invento de hombres, ¿cierto? Es tradición de hombres. Y creencia de hombres. ¿Sí? ¿Quiénes inventaron la sola fe? Los pastores evangélicos. Sí, claro. En algo tienen que argumentar porque acordate, Javier, que ellos no tienen sacramentos. No tienen obediencia ni siquiera a Jesucristo y no tienen obediencia directa a la iglesia. Ah, ya. Entonces tienen que argumentar su fe en algo, la sola fe o la sola la escritura. Ya, al no tener sacramentos, algo tienen que creer, ¿no? Exacto. Y como no tienen sacramentos, tienen que inventarse una manera de ser salvos. Exacto. Pero eso no significa que ese invento funcione. No, claro, porque no viene de Dios. O sea, ¿qué es lo que funciona? Para mi salvación es lo que viene de Dios. Lo que viene de Dios. Porque el autor de la salvación no somos nosotros. No. Sino que es Dios mismo. Dios mismo es el autor de toda la historia de la humanidad, de nuestra salvación. No somos nosotros. No es por nuestros méritos que Jesús vino a morir por nosotros, sino que Él vino a morir por nosotros por amor, para que nosotros podamos llegar a ser redimidos, llegar a ser salvos. Bueno, ahora, nosotros tenemos que poner méritos también, Javier. También, sí. Pero no es porque, qué bonito que es hermano Marcelo, entonces yo voy a ir y voy a morir por él. Sí, claro, los méritos que tenemos que poner es la fe. Sí. Y obedecer en la fe. Y obedecer en la fe, y eso lleva a obras. Eso lleva a obras. Entonces, dicho todo esto, introducimos el tema de hoy. Y luego vamos a hacer una pequeña oración. Este es el tema de hoy, acá está en pantalla. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? La pregunta que los evangélicos se pasan haciendo a los católicos, pero generalmente preguntan a los católicos que no saben nada. Entonces el católico se queda temblando así de miedo, tiene mucho miedo, no responde o le dice no, yo no sé. Bueno, en Estados Unidos yo sé que la pregunta que suelen hacer es ¿ya eres salvo? Esa es la pregunta que te hacen en Estados Unidos. Sí. El católico no sabe qué responder. Sí, ¿verdad? Lo dejan como en jaque porque si bien nosotros los católicos anunciamos en nuestra fe que por Cristo ya estamos salvos, ¿verdad? Que Él murió por nuestros pecados, también somos conscientes de que somos pecadores. La misma palabra de Dios dice, aquel que diga que no tiene pecados es un mentiroso. ¿No? Entonces, como que cuando te dicen, ya eres salvo, te quedaste, bueno, sí y no. Soy salvo por los méritos de Cristo, pero por mis propios méritos aún no estoy salvado. ¿Por qué? Porque tengo
que cumplir con lo que Cristo me manda, tengo que mantenerme santo como Cristo manda. Y bueno, solo sabremos si somos salvos o no ya cuando vayamos al reino de los cielos. Pero sí, lo que sí, tenemos todos los méritos de parte de Cristo y de nosotros para llegar a esa salvación. Preguntando a una persona de otra confesión cristiana, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Te preguntan, confesar a Jesús con los labios, creer en recibirlo en el corazón. Entonces, con esa confesión de fe, Jesucristo es mi Señor y Salvador, mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Con esa confesión, supuestamente, uno ya recibe la salvación, según los hermanos separados. Según los hermanos separados, no según la Iglesia Católica. Ahora, uno, si pregunta al hermano separado, ¿y cómo uno sabe visiblemente que esa persona es salva? Y el hermano separado te va a decir, bueno, porque tiene frutos de fe. ¿Y cuáles son los frutos de la fe? Y entonces el hermano separado te dice, y porque ayuda a los demás, porque paga el diezmo, porque ayuda a los demás, porque es una persona caritativa, porque no sé qué, porque es una persona buena. Eso es lo que responden ellos. Ahora, eso me lleva a otra pregunta. Los ateos, los musulmanes, los budistas, los chinos, los, no sé, extraterrestres, no son caritativos, no hacen cosas buenas, son todos malos, todo el tiempo están buscando, están haciendo cosas malas. No, ¿o sí? No. Entonces, evidentemente, no nos diferenciamos mucho de ellos. Claro que una persona que tiene fe puede hacer con más amor las cosas, las obras de caridad, las obras de misericordia. Pero también una persona que no tiene fe puede hacer obras de misericordia sin saber que son obras de misericordia. E incluso ser hasta más buena persona que nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa mucho acá en Estados Unidos? Acá en Estados Unidos, en especial Miami, nos enteramos porque Miami es una comunidad como la Iglesia Católica universal, ¿no? Acá hay nicaragüenses, hondureños, mexicanos, uruguayos, paraguayos, peruanos, brasileños, y sigue por ahí adelante contando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En nuestros países, cuando pasan desgracias o cuando hay hambre, las comunidades se juntan. Y no digo comunidades cristianas, ¿no? Sino que, por ejemplo, la comunidad paraguaya, la comunidad cubana y toda esa gente, que son comunidades que no son cristianas. ¿Y qué hacen ellos? Estamos anunciando, mira, en nuestro país pasó un terremoto y necesitamos enviar agua y necesitamos enviar leche para los niños, necesitamos enviar ropa, comida, todo eso. Y todas esas personas que no son cristianas reúnen todas esas cosas y las mandan a su país. Y eso es un acto de bondad, ¿no? Entonces, sí, un cristiano puede lleva a cometer un acto de bondad, pero cualquier persona también lo puede hacer. Persona también lo puede hacer. Entonces, evidentemente, cuando se habla de las obras que nacen de la fe, no necesariamente son obras de misericordia, obras de caridad, no necesariamente son eso. Claro, alguno por ahí puede discutirme, no, pero el que tiene fe hace más. No siempre, pero sí hay obras, hay cosas que el que tiene fe las hace y el que no tiene fe nunca las va a hacer. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Específicamente, y de la Biblia, con capítulo y versículo.
Porque obras de caridad hace cualquiera. Las hace cualquiera. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los que creen en Dios a su manera también hacen obras de caridad. Los que son evangélicos hacen obras de caridad. Los que son católicos hacen obras de caridad. Pero, según la Biblia, ¿cuáles son las cosas que debemos hacer para ser salvos? Vamos a empezar con una oración, hermanito, y luego ya nos metemos en los versículos bíblicos. Así podemos enseñar con la bendición de Dios también. Claro que sí. Comenzamos poniéndonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y amado, tú que eres Dios, tú que eres amor, tú que eres misericordia, tú que has enviado a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que conozcamos la verdad de la salvación y que a través de Él, de su santo sacrificio, también lleguemos a esa salvación a través de sus propios méritos. Te pedimos ahora que nos hemos reunido aquí, que nos llenes de tu Santo Espíritu, el Paráclito, el Consolador, el que nos lleva a la verdadera fe, que nos lleva al verdadero amor, el que nos lleva a obrar verdaderamente como tú nos pides a nosotros, que actúe en todo nuestro ser, que nos libre de toda pereza espiritual, que nos libre de esos pensamientos negativos, que nos libre de la acción de Satanás, para que podamos estar totalmente conectados a tu santa voluntad y para que a través de esta santa voluntad podamos llegar y conocer cuál es el verdadero camino de la salvación, que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces, volviendo al tema, gracias hermanito por la oración. Volviendo al tema, uno pregunta al hermano protestante, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y te van a decir, bueno, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, dice, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Con eso se quedan, hasta ahí llegamos, Marcelo, pum, cerramos, apagamos la luz, nos vamos. Ya. Según los evangélicos, que son muy, muy bíblicos, pero se saben un versículo y después no se sabe nada más. Sí, ¿no? Qué fácil. Si fuera así de fácil, ya me entraría a preguntar yo. Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados, por nuestra salvación. Si fuera como dicen los hermanos evangélicos, ya. Terminó ahí. Estamos todos salvos. Bueno, esperamos el día que Dios nos llame y nos vamos al reino de los cielos. Pero hay un punto muy, muy en particular, que Cristo, después que murió, resucitó y dejó ahí en el aire, dejó una enseñanza a los apóstoles a las que debían de cumplir. Entonces eso ya por un lado va refutando ese pensar, ¿verdad? Ese pensar mal pensado. Pensar mal pensado, que es simplista, es una fe diluida, es una fe que carece de contenido. La fe evangélica es una fe que carece de contenido teológico, es una fe que carece de contenido salvífico, y ya vamos a ver por qué. Ellos se quedan solamente con que hay que aceptar a Jesús como Salvador y ya está. Soy salvo, Marcelo, ya está. No hace falta que haga más nada. Una fe que en vez de hacerlo a Dios grande, lo hace un Dios chiquitito. Lo hace un Dios. No hace nada por vos. Ay, ya no hace nada. Ya no hace nada. Y además esa fe que no tiene obras, te excluye del plan salvífico. Porque imagínate, ya no tenés que hacer nada. Tampoco hay nada que puedas hacer para colaborar. ¿Y qué haces cuando caes en el pecado? Te confiesas con la pared, con la pata de un palo. Bueno, eso ya lleva una acción, ya lleva a sentirte sucio, a sentirte, por eso dice el Señor, el que no tenga pecados
que tire la Que primera tira la piedra, primera piedra. ¿no? Entonces eso te hace sentir sucio y te lleva a no quedarte solamente en esa fe. Porque si ya Dios te redimió, ya Dios te salvó, ¿para qué orar pidiéndole perdón por el pecado que hiciste? Claro. Bueno, entonces no es solamente tener fe en el Señor, sino que también hay que hacer algo más y hay que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar hasta el fin. ¿Cómo hay que perseverar hasta el fin? Vamos a ver cómo. Ya nos dice Jesús en Mateo 10:22, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces acá no dice, el que me acepte como Señor y ya está, ese se salvará. No, dice el que persevere hasta el fin. ¿En qué hay que perseverar? Hay que perseverar en las enseñanzas que Jesús nos dejó. Hay que ser fieles a estas enseñanzas, no hay que desviarse ni para acá ni para allá. Entonces, eso es lo que quiere decir perseverar. Perseverar no es cambiar la doctrina, perseverar no es desviarse, perseverar no es desfallecer y quedarse en el piso, no. Uno puede cambiarte de aquí para allá, de allá para acá, ¿verdad? Pum, 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 parecen unos sapitos saltando, brincando. Uno puede de repente caer un poquito en la fe porque de repente pasan cosas en la vida, pero hay que levantarse y hay que seguir. Hay que perseverar, hay que combatir la buena batalla, hay que pelear la buena batalla, decía San Pablo. Entonces, ¿sí? Dijiste algo muy importante, ¿no? Uno puede fallar un poquito en la fe, pero también la fe se puede perder. La fe se te puede perder. Si uno no persevera. Si uno no persevera. O puede ser que yo esté yendo a la iglesia, hermanito Javier, y pierda mi fe. Puedo estar perseverando. Hay muchos que todavía ahí perseveran en la iglesia, que dicen que están todavía en comunión con el Papa, pero su fe ya no persevera. Bueno, entonces han perdido la fe. Han perdido la fe, o sea, la fe se puede llegar a perder. Sí, o se han desviado, Sí, vamos a, bueno, yo sé de quién estás hablando. Me gustaría pensar que esas personas en realidad no perdieron la fe, sino que se desviaron, claramente, están claramente desviados. Pero uno puede volver, sí, claro. uno puede volver. De repente uno tiene situaciones adversas, uno tiene debilidades. ¿Y qué te dice Jesús? Toma tu cruz. Acá está en Mateo 10:38. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Uno debe tomar la cruz. ¿Qué significa eso, Marcelo? Tomar la cruz. Tomar la cruz es bien simple, hermanito Javier. Cristo sufrió por su iglesia. Cristo fundó su iglesia, se basó en los apóstoles, ¿no? Y luego luego sufrió por ella, ¿no? Claramente la iglesia no es una mega construcción, un mega templo ni nada de eso. Por ahí yo escuchaba un debate hoy por la mañana donde decía Cristo, que Cristo decía, me quisiste construir un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo no estaba hablando carnal, porque el tema era si María había parido a Jesús hombre o Jesús Dios, y todo ese tema, ¿no? Entonces estaban utilizando ese versículo, ¿no? Me quisiste construir un cuerpo, y ese cuerpo que Jesús dice es la iglesia, ¿no? Y la iglesia no es algo material, sino que es espiritual, la iglesia espiritual de Cristo, que somos todos nosotros, y nos congregamos en un lugar también donde le llamamos iglesia, ¿no? Pero la iglesia somos todos nosotros. Y entonces, nosotros
como iglesia, debemos de sufrir, de tomar la cruz. Cristo sufrió por su iglesia. Y su iglesia sufre. ¿Por qué? Porque Satanás ataca a la iglesia. ¿Y cómo Satanás va a atacar la iglesia? Haciéndonos ver las cosas feas de la iglesia, haciéndonos ver lo que no queremos ver a veces, de muchas maneras, ¿no? Y todo eso, ¿para qué? Para destruir la iglesia de Cristo. Para que perdamos la fe. Para que perdamos la fe, exacto, exacto. Y entonces, ¿cuál es la alegría de Satanás? La alegría de Satanás es que abandones la verdadera iglesia de Cristo, que ya no creas a Cristo, que no creas en los sacramentos que son salvíficos para nosotros y necesarios para nosotros, y te vayas por ahí a tomar galletita con Coca-Cola y un bautismo en un río y saltar y brincar y tirarte para el piso. Todo eso. Resucitar muertos abrazándolos ahí, pasándole calor, no sé cuál era el tema ese, ¿no? Son todas esas cosas superficiales y no creer en los milagros de Dios. No creer en el poder de Dios. No creer en el poder de Dios. Dios es un Dios, ¿por qué? Porque es capaz de hacer cosas imposibles. Puede hacer todo. Puede hacer creó todo. El universo entero, ¿por qué no va a poder obrar un milagro en tu vida? ¿Por qué no? Claro, entonces Dios puede hacer un milagro y tú no puedes ni enterarte de que Dios te lo hizo. Dios puede estar en la Eucaristía y tú no puedes ni enterar, no. Sí sabes, porque la fe te hace razonar, ¿no? Nunca lo has visto, pero ¿por qué tienes fe? Porque Cristo mismo te lo dijo. Eso no viene de que me lo dijo Pablo, que me lo dijo San Juan, que me lo dijo mi párroco. Está plasmado en las Escrituras. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No basta confesar con la boca, no basta confesar con la boca, con los labios, no basta. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Decía el mismo Señor Jesucristo, pero sin embargo hay gente que dice, confiesa con los labios que el Señor es tu Salvador, acéptalo en tu corazón y serás salvo. Ya está. Eso es todo. Eso no es ni siquiera todo el mensaje. Eso es apenas la puntita del iceberg, y luego hay un montón de cosas más. Por eso es que debemos escudriñar las Escrituras. Claro, los mismos demonios confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos quién tú eres. Sabemos quién tú eres. Tú eres el Hijo de Dios. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Pero no tiemblan y no tienen fe. No tienen fe, no tienen obras. No lo siguen, no lo obedecen. No lo siguen. Entonces, y eso no lo salva. Para seguir a Cristo, para avanzar un poquito, Marcelo, para seguir a Cristo uno debe entonces obedecer. Eso implica tomar cada uno su cruz. También tenemos en Marcos, capítulo 8, versículo 34, lo siguiente: llamando a la gente a la vez que a sus discípulos. Miren cómo empieza, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos. Miren cómo habla a sus discípulos, pero también a la gente, a los que no eran sus discípulos. Miren cómo Jesús era católico, no hablaba solamente para un grupito, hablaba para todos. Llamando a la gente, Jesús llama a la gente a la vez que a sus discípulos. Si usted se cree discípulo, Jesús te llama. Si usted no se cree discípulo, también Jesús te llama y te dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Acá no dice: si alguno quiere venir en pos de mí, confiese mi nombre con sus labios y será salvo. Acá no dice eso. Acá dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está. ¿Y qué es negarse a sí mismo? ¿Y qué es negarse a sí mismo, hermanito Javier? Negarse a sí mismo significa negar mis pensamientos. Negar mis pensamientos. Los pensamientos, las acciones, de repente cosas que nosotros solíamos hacer, bueno, ya hay que abandonar las cosas que no debemos hacer más. Lo que siempre se critica al católico, que el católico es borracho, dicen, el católico.
Que el católico es vicioso, bueno, de alguna manera. Bueno, hay católicos que toman mucho y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces lo que quiere Jesús es que abandonemos las cosas del mundo y que lo sigamos a Él. Que abandonemos las malas costumbres, los malos hábitos, las malas acciones y que, perdón, y que lo sigamos a Él. Tomar la cruz. Tomar la cruz también yo veo como aceptarse a sí mismo con todas las debilidades que uno tiene. Fíjense que de repente uno, bueno, anoche yo estaba viendo un programa acá en la tele de personas que tienen discapacidades, ¿sí? Y cada uno contaba cómo han superado sus debilidades, sus discapacidades. Y cómo hoy están trabajando, están haciendo cosas útiles para la sociedad. Entonces, de la misma manera, cada uno de nosotros, por más que no estemos discapacitados físicamente, tenemos alguna cosita que nos hace imperfectos. Entonces, aceptarnos también nosotros con nuestras imperfecciones y trabajar en eso. Ahí es que Jesús nos ayuda a perfeccionarnos para poder ayudar en la edificación del reino de Dios. Cuando nosotros nos permitimos que Él nos ayude, pero mucha gente no se permite esa ayudita, mucha gente se cierra a Dios. Yo creo en Dios y yo aquí en mi cuarto y frente a la pared y ya está. Yo no necesito de nadie más, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito mucho menos de un cura pecador, mucho menos del fraile Marcelo. ¿Qué voy a necesitar de él? No. Entonces, dejarse ayudar por Dios, dejarse llenar por la gracia de Dios. ¿Y cómo nos llenamos? Bueno, esto ya nos va a llevar para otro lado, pero te dejo hablar, Marcelo, y después sí, ¿cómo nos llenamos de la gracia de Dios? Vamos a ver, ahí ya vamos entrando donde me gusta. Negarse a sí mismo, Marcelo, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Qué puedes decir acerca de eso? Que eso implica todo lo que encierra tener fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer ciegamente en aquello que no podemos ver. Uh-huh. Por ahí yo no puedo ver la acción del perdón de los pecados. Uh-huh. No la puedo ver, ¿verdad? No. Solamente la puedo escuchar. ¿Cuál es el signo visible? Por la autoridad impuesta a mí a través de los apóstoles, yo te perdono tus pecados. Ese es el signo visible, eso es lo que puedo ver. Escuchar. Uh-huh. Escuchar. Entra a través del oído lo que me dice el sacerdote. Uh-huh. Pero, ¿puedo yo ver la acción de ese perdón de pecado? No la veo. No veo a Cristo bajando, hijo, dale que vete y no pecas más, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso me lleva a la fe. O sea, mi mente tal vez no pueda aceptar. Si Cristo no bajó a perdonar pecados, yo no lo estoy viendo ahí adelante de mí, ¿no? Como dicen los evangélicos, tú no lo has visto a Cristo. Y el hombre, como un hombre que es pecador, te puede perdonar pecado. Entonces, ¿qué tengo que creer yo? Yo tengo que cargar mi cruz, pelear con la loca de la casa, decía Santa Teresa de Ávila. Pelear con la loca de la casa y hacerla saber que lo que yo estoy recibiendo no es algo visible. Se forma visible por parte de la iglesia, sacerdote, dando el perdón de los pecados. Pero también la acción de Cristo actúa, como cuando yo recibo la comunión.
yo no puedo ver que Cristo entra de mí. Yo no hago como hacen los hermanitas por ahí. Y ahora sí, Cristo, Sarababa y Sarababa viene. Lo mismo que cuando recibo el Espíritu Santo el día de mi bautismo y la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación. ¿Qué es lo que yo veo? Veo al viejito ahí, al obispo, ¿no? Viejito ahí poniéndome las manos, y me llena la cabeza de un aceite perfumado ahí, muy lindo. Y después, yo nunca vi a nadie revolcándose en el suelo ahí. Yo nunca vi a nadie revolcándose en el suelo. Ajá, entonces, exacto. Entonces, recibimos la gracia visible y recibimos una gracia invisible. ¿Qué significa tomar tu cruz? Pelear en contra de ti, pelear en contra de tu razonamiento. Por eso yo decía, ¿qué es Dios? Dios es capaz de hacer cosas imposibles e incluso cosas que no podemos ver. Ahí está. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Ahí está. En eso Jesús resume lo que estás diciendo, Marcelo. El que quiera salvar su vida, el que piense que siguiendo sus propios deseos salva su vida. Negarme a mí mismo, ya. Yo no creo en mí, yo no me voy a salvar yo solito, que me salva es Cristo. Y si esa fue la voluntad de Él y quiso que así creyéramos, así tenemos que creerlo. Exacto. Y bueno, entonces Jesús mismo nos dice que el que quiera, el que pierda su vida por Él, la va a encontrar. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar vida. ¿Por qué? Porque la vida viene de Cristo. La vida viene de Cristo. Y eso, ahora sí, nos vamos a donde me gusta. Hay un mensaje de una persona, yo sé que no es católica, esta persona dice, muchos me dirán ese día, Señor, Señor, mas yo les diré, no los conozco porque no hicieron la voluntad del Padre. Este es un hermano de una secta, yo sé de qué secta es, no voy a decir. Él sigue a un falso profeta, pero me gusta el mensaje, el comentario, se refiere a Mateo 7, 21 al 23, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Al contrario de lo que dicen los pastores protestantes, que Jesús murió solamente por un puñadito de gente, y por el resto no. Solamente por los que estaban destinados a ser salvos, por ellos murió Jesús. Por el resto no murió. Eso dicen principalmente los calvinistas. Pero ¿cómo nos llenamos de la gracia de Dios? ¿Cómo nos llenamos del amor de Dios? Empezamos a llenarnos de la gracia de Dios cuando recibimos el bautismo. Por eso dice Marcos 16, 16, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Entonces el bautismo nos lleva a la salvación, ¿sí o no? O sea, está más claro que agua aquí. El que crea y sea bautizado se salvará. Y el que no cree se condena. ¿Se condena a qué? Se condena a una vida tratando de encontrar por sí mismo el camino a Dios. En la iglesia estamos salvos. ¿Por qué? Así como esas 8 personas que subieron al arca de Noé estaban a salvo del diluvio, bueno, así también nosotros estamos a salvo en la barca de Pedro, desde donde Jesús enseña. Estamos a salvo en la barca de Pedro. Para entrar en la barca de Pedro, uno, ¿cómo entra? Confesando a Jesús y ya está, o uno debe ser bautizado. Acá dice que debe ser bautizado. Claro, debe creer y ser bautizado. Pero ¿y los niños? Eso iba a decir, ya mi pastor tiene razón, mi profeta, mi salvador, digo, tiene razón, hay que creer primero y después ser bautizado. Entonces, los niños van a recibir la fe de los padres. Así como los protestantes pasan su fe desviada a sus hijos, bueno, así los católicos se responsabilizan de la fe de sus hijos.
La fe católica es la fe verdadera, la fe que hemos recibido de Jesucristo y los apóstoles. Sabemos que en la Iglesia Católica está la verdad. Entonces, esa misma fe los padres hacen conocer a sus hijos. Por eso, el que crea y sea bautizado, se salvará. El niño educado en la fe desde temprana edad, ¿va a creer o no va a creer? Claro que va a creer, porque recibe esa educación de los padres. Ahora, si el niño no recibe la educación de la educación religiosa de los padres ni de nadie, ¿cómo va a creer? No tiene posibilidad, a no ser que por ahí en el camino alguien le diga algo. También hay que estar consciente, hermanito Javier, de que este versículo de Marcos 16, que sí, en verdad dice, el que crea y sea bautizado se salvará, ¿no? Entonces, los hermanos malinterpretan porque dice que hay que creer primero. ¿Y cómo un niño va a creer? Hay que usar el bocho, la cabeza, ¿no? No solo para crear piojo, sino que para pensar, ¿no? ¿Y a quién le estaba hablando Marcos? ¿A quién le hablaba Jesús? ¿A los bebés o le hablaba a los adultos? A los adultos. A los adultos. Por eso le decía, el que crea, tienen que creer primero y después bautizarse. Sí, nosotros los adultos, que ya tenemos razón, podemos razonar, usar el coco, tenemos que creer, recibir la formación y bautizarnos. Pero nuestros hijos no. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen todo lo contrario. Si vamos a Génesis, sabemos bien claramente que Dios mismo de su propia boca mandó ¿a qué? A consagrar a todo hijo varón de 8 días de nacido a Dios. ¿Cómo? A través de la circuncisión. San Pablo después viene y nos explica qué es el bautismo. Es la antigua circuncisión. O sea, no cambia nada, cambia. Sí, bueno, o sea, sí cambia, ¿no? Cambia. Ya el bautismo es algo espiritual, ¿no? Es una circuncisión en el corazón. Una circuncisión en el corazón ya no es carnal. Es algo mucho mejor. Entonces, antes, bueno, la antigua ley, la ley de Moisés, por la que se guiaban los judíos, los israelitas, para llegar a la justificación, eso quedó abrogada esa ley para dar lugar a la nueva alianza. La nueva alianza que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Con la iglesia. Con la iglesia. Entonces, para entrar en la iglesia es necesario, sí, hay que creer. Y si uno cree, uno debe obedecer, hacer la voluntad del Padre. Es verdad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Nos dice Jesús, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es obligatorio para todo creyente, para toda persona que dice que cree en Jesús. El bautismo es obligatorio. Acá no hay vuelta que dar. Es necesario, sí o sí, el bautismo. No hay posibilidad de decir, yo soy cristiano, pero no me quiero bautizar. Eso no existe. Imagínense, estamos en el siglo I, vamos al siglo I, estamos con los apóstoles. ¿Ustedes qué piensan que los apóstoles le van a decir? Si ustedes le dicen, sí, yo creo en Jesús, pero yo no me quiero bautizar. ¿Qué te va a decir San Pedro? ¿Qué te va a decir San Juan? ¿Qué te va a decir San Pablo? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿El bautismo es obligatorio, sí o no, Marcelo? Sí, claro que sí. Claro que sí. Para toda persona carnal. Fíjate, Javier, mira esto. Si para nosotros que somos personas carnales, es necesario que el mismo Cristo que tenía era 100% Dios espíritu y 100% humano, ¿no? Humano, ¿qué quiere decir?
que tenía carne. Tenía carne, pero su espíritu es Dios. Él se rebajó. ¿Cómo es que decía las Sagradas Escrituras? Él se rebajó rechazando su divinidad, ¿no? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Él se hizo hombre. Y al hacerse hombre, hombre como tú, como yo, carnal, Él tuvo que bautizarse. Él tuvo que... Para cumplir con la voluntad del Padre. Con la voluntad de Dios. Así es. Entonces, el bautismo es necesario, nos dice la Biblia, es necesario para la salvación. Por eso en Tito 3:5 dice lo que está ahí en pantalla, Él nos salvó. ¿Quién nos salvó? Jesús nos salvó. No por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros. Las obras de justicia se refiere al Antiguo Testamento. Las obras de la ley. No es por esas obras que Jesús nos salvó, sino según su misericordia. ¿Por medio de qué? Por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Se refiere al bautismo. ¿Cómo te salva Jesús? Confesando con mi boca que Él es mi Señor y Salvador, ya soy salvo. No, mentira. Jesús te salva por medio del bautismo. Ahí es que empieza tu caminito de salvación. Ahí empieza tu vida en la fe. Con el bautismo. Antes de eso no empieza. Es en el bautismo que uno muere al mundo y nace para Cristo. ¿Sí o no? Entonces, el bautismo es necesario, es una obra necesaria para llegar a la salvación. Por eso el título de hoy. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? En primer lugar, tenemos que ser bautizados. Ser bautizados. Y acá está el versículo que te mencionaba de San Pedro, 1 de Pedro 3, 20, 21, donde dice, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través de las aguas del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva. Y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. El bautismo salva o no salva, sí salva. Empieza tu camino de salvación ahí. También no me acuerdo si es San Pablo o San Pedro que habla de las personas que salieron del pueblo de Egipto con Moisés cuando pasaron por el Mar Rojo, que fueron bautizadas bautizadas por el agua, algo así. ¿No? Sí, que no me acuerdo cuál es la cita. Al pasar, claro, se abre el mar, pasa el pueblo de Israel y se puede ver como una prefigura de lo que sería el bautismo. Pasan de un lado al otro a través de las aguas. Eso es lo que decía San Pablo. Entonces, en el bautismo nosotros estamos pasando de la muerte a la vida. De la muerte a la vida en Cristo. O como lo quieran ver. De la vida mundana a la vida en Cristo. No sé, como lo quieran ver. Lo que sí es que el bautismo te lleva a empezar tu vida en la fe. El bautismo es tu inicio en la vida de la fe. Por eso es tan necesario el bautismo. No existe posibilidad de ser cristiano sin bautismo. No existe cristiano sin bautismo. Ya lo tengo. Por eso, ya lo tengo. Sí, momentito. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 47, y esto es de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Este pasaje está así mismo en la Reina Valera, dice, el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que se habían de salvar, a los que se habían de salvar. ¿Cómo agregaba el Señor a las personas que iban creyendo? ¿Cómo agregaba el Señor a estas personas a la iglesia? A través del bautismo. Lo pueden leer
desde el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles hasta el 47. Entonces, el bautismo es la manera en que el Señor, Dios, agrega a cada persona a la iglesia. ¿Para qué? Para que lleguen a la salvación. Una persona que no se deja bautizar no está en la iglesia, no es miembro de la iglesia. Por más que diga que tiene fe, por más que diga yo creo en Jesús, no es miembro de la iglesia si no se bautiza. La primera obra de fe que uno debe tener es el bautismo. Y hermanito, ¿cuál es el versículo que me estabas diciendo? Primera de Corintios 10:2, dice así: todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Ya eso, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Cristo, ¿no? Nueva ley, nuevos mandatos. Ya no tenemos que pasar más por la circuncisión. Ahora ya tenemos que pasar por las aguas del bautismo, como pasó el pueblo de Israel, y comer y beber de la comida espiritual que es Cristo. Pero ya no es piedra, ahora es pan y vino. Ahora es pan y vino. Y sangre de Cristo. Y eso es voluntad de Dios. Y eso es espiritual. Ahí está, lo pueden leer, 1 Corintios 10:2. Sí, pero es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios, claro. Es voluntad de Dios que los que creen en Jesús se hagan bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es la primera cosa que uno debe hacer. Permitirse bautizar para ingresar en la iglesia. Uno debe pertenecer a la iglesia verdadera de Cristo para tener acceso a los medios de santificación, a los medios de salvación que Jesús mismo instituyó, ¿ok? Si uno no está en la iglesia verdadera de Cristo, uno no tiene acceso a estos medios de salvación que nosotros conocemos con el nombre de sacramentos. Son medios de santificación, son medios sagrados, sacramentos. Un pastor muy famoso de aquí decía el otro día, el catecismo de la Iglesia Católica, ahí dice que la Iglesia Católica reconoce a las demás iglesias como verdaderas. Eso es mentira. A Petronilo le patina el coco. Decía él que la Iglesia Católica reconoce a las demás iglesias como verdaderas supuestamente porque también hay elementos de santificación y de verdad en estas otras iglesias. Sí, hay elementos de santificación, y lo que dice el catecismo es que los elementos de santificación son, por ejemplo, la caridad, la palabra escrita de Dios, la Biblia, los dones del Espíritu Santo, porque es verdad que Dios puede derramar sus dones donde Él quiera, eso es verdad, pero eso no te da derecho, sabiendo que la iglesia verdadera es la Iglesia Católica, no te da derecho a rechazar a esa iglesia. Otra cosa es si uno no sabe nada. Yo no sé nada, suponiendo, a mí no me consta que la Iglesia Católica sea la verdadera, a mí nunca nadie me dijo nada, a mí nunca nadie me mostró con la Biblia nada, yo no sé nada, Marcelo. Entonces, ¿yo qué culpa tengo? Eso es otra cosa. Pero una vez que te han demostrado, que te han mostrado con la Biblia, aunque le quitaron sabiduría a tu Biblia, si te mostraron, acá está la iglesia verdadera, es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Cristo mismo la fundó. Jesús mismo funda esta iglesia. Ya no hay excusa. ¿Qué voy a inventar para no estar
en la iglesia verdadera de Dios? ¿Qué voy a inventar para seguir rechazando la gracia de Dios? Y fíjense que rechazar la gracia de Dios nos lleva a perder la fe con el Y la tiempo. salvación. Y la salvación, claro. Y la salvación, claro, se puede perder. Ahora, para recibir la gracia, para llenarse de la gracia de Dios y ser salvos, uno tiene que estar en la iglesia de Dios, que es la iglesia católica. No existen sacramentos en otras iglesias. Por más que les guste imitar, copiar, falsificar, hacer cosas parecidas, no es lo mismo. Los pastores protestantes no tienen sucesión apostólica. Es más, ellos no creen en la sucesión apostólica. Entonces, no tienen, por ejemplo, no tienen autoridad para realizar matrimonios. No tienen autoridad para consagrar el pan y el vino. O sea, para eucaristizar el pan y el vino no tienen autoridad. Y hay muchos que hacen un bautismo que tampoco es válido, porque ni siquiera es con la fórmula trinitaria. Y así, por nombrar algunas cosas. Así que, para tener la seguridad de la salvación, uno debe estar en la Iglesia Católica. Marcelo. Exacto, hermanito Javier. Para estar seguros y completamente seguro de que mi salvación, voy a llegar a la salvación, tengo que estar en la Iglesia Católica. Y hay que tener mucho cuidado, pensarlo muy bien en que si voy a salir de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el salir de la Iglesia nos lleva a cometer un acto horrendo, un pecado gravísimo. ¿Qué es salirme de la Iglesia? Rechazar la fe que he recibido y irme a ¿qué? A una nueva fe, ¿no? Rechazar la fe, rechazar lo que he recibido de Cristo, lo que he recibido de los apóstoles, lo que he recibido de mis padres, lo que he recibido de la iglesia, para irme a otro lugar. ¿Y qué es eso? El rechazo a la fe es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Vamos a ver. Si buscamos en segunda de Tesalonicenses 2:3 dice que nadie os engañe en ninguna manera. No podemos dejarnos engañar de ninguna manera. Porque vendrá ni por escrito, ni por escrito, ni por el oír. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna. Asimismo baje un ángel del reino de los cielos. O algún profeta. Algún Rafael Díaz, digo, nadie. Nadie es nadie. Nadie es nadie. Y si usted se llama nadie, de ninguna manera. O sea, no hay manera de que los engañen si creemos realmente en Cristo. De ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la apostasía me lleva al pecado y a la perdición, a ser hijo de la perdición. Bueno, de hecho la apostasía misma ya es un pecado grave. Y es, al apostatar, ¿qué es apostatar? Rechazar la fe, renegar de la fe. Un rechazo completo de la fe. Eso es apostatar. Y eso es un pecado mortal, es un pecado gravísimo. Claro. Timoteo lo dice más claro. Sí, ¿cómo lo dice Timoteo? A ver. Timoteo dice sí, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe.
prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos. O sea, no es que va a venir, una pausita. A ver, no es que va a venir un espíritu y se va a sentar en tu mesa mientras estás leyendo la Biblia y te va a engañar el espíritu. No. El espíritu, el demonio, el espíritu engañador, habla a través de los falsos profetas. Personas como vos y yo. Sí, el espíritu, sí, porque son las personas, nosotros somos al final los canales por los cuales ya sea la verdad o la mentira llega a los oídos de otras personas. Entonces, mucho cuidado con los falsos profetas, que hay muchos de esos. Pero bueno, si uno cae en el pecado, porque uno ya ingresó a la iglesia, uno cae en el pecado, dice Santiago 5:16, que nosotros debemos confesarnos. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. La confesión es también algo que debemos hacer. ¿Quiénes perdonan nuestros pecados? Los ungidos del Señor, los sacerdotes, los ministros de la iglesia. Tienen poder para perdonar pecados. Hermanitos, si podés ayudarme con Juan 20, 21 al 23, donde Jesús mismo da ese poder de perdonar pecados a sus apóstoles. Pero solamente Dios es el que perdona los pecados, dicen los evangélicos citando 1 de Juan 1:9. Dice, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Qué interesante. Claro, es Jesús el que perdona los pecados, pero ¿a través de quiénes? A través de los apóstoles, hermanito. Adelante con la lectura. Así es. Y quiero ir un versículo más atrás porque hay un dato muy importante acá. Voy a leerlo del 20. Me encanta leerlo del 20. Dice así, dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, Dios dice algo y le muestra las manos y los costados. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene las llagas. Ya había resucitado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Aquí vamos a donde tú quieres. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes también. Cristo está enviando, como el Padre lo mandó a él. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. A quienes descarguen de sus pecados, ¿otra vez? A quienes descarguen, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Les serán retenidos. Entonces, los apóstoles claramente reciben la autoridad, el poder de perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque reciben el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo de Jesús mismo. Sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice? A quienes ustedes perdonen los pecados quedarán perdonados. Y a quienes no les perdonen no les quedarán perdonados. Tienen evidentemente autoridad que viene de Dios mismo, esa autoridad, para perdonar o no perdonar. Pero Dios Padre envió al Hijo para perdonarnos los pecados y al mismo tiempo Cristo nos envía a los apóstoles a perdonar pecados.
Y los apóstoles, por imposición de mano, pasaron esa autoridad a los presbíteros y obispos. Fueron designando presbíteros y obispos en cada comunidad. Para que vean que Jesús, que Dios sí dio poder de perdonar pecados a los hombres, pueden leer Mateo, San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8, donde dice que Jesús, subió a la barca, pasó a la otra orilla y llegó a su pueblo. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren lo que le van a contestar los fariseos. Entonces, algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Es una blasfemia, es lo mismo que dicen los hermanos protestantes cuando nosotros decimos que los sacerdotes nos pueden perdonar los pecados. Es una blasfemia. Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver aquello, temió y alabó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. ¿Cuál es el poder que dio a los hombres? De perdonar pecados. De perdonar pecados. Jesús mismo lo dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Ese poder Dios dio a ciertos hombres, que sabemos que son los sacerdotes. Así mismo. Así que esa es la otra obra que uno hace por fe. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Bautizarnos, confesar nuestros pecados para quedar limpios. Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, mi Padre celestial. Así que obras que vienen de la fe, obras que vienen de la fe, son los sacramentos. El que no tiene fe no se bautiza, no se confiesa, no comulga, nada, no hace nada. Solamente... Y una pregunta, porque yo ando buscando la verdadera iglesia de Cristo, y si yo voy a una iglesia que no me da nada de eso. Entonces, ¿te están engañando? ¡No! Te están engañando, te están vendiendo gato por liebre. Pero mi pastor me dijo que si yo pagaba el diezmo, yo podía ser salvo. Pero no hay ninguna cita bíblica que diga el que pague el diezmo será salvo. No hay, no existe. Qué lástima. Te están engañando, hermanito Marcelo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Hay que hacer la voluntad de Dios. Maldito el hombre que cree en otro. Maldito el hombre que confía en otro hombre y aleja su corazón de Dios. Y aleja su corazón de Dios. Perdón, ese no era el versículo que debería poner. Acá está. Mateo 5:19 nos dice: por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, parecen muy pequeños estos mandamientos, bautizarse, confesarse, comulgar, parece tanta soncera, no tiene importancia, ¿cierto? Parece que no tiene importancia, pero el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseñan los hombres, los pastores evangélicos, que enseñan a no comulgar, a traspasar los mandamientos, que enseñan a no obedecer, será el más pequeño en el reino de los cielos. El más pequeñito. En cambio, sigue. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos. No quiero ser pequeñito. Yo también.
Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios Padre. Hay que hacer la voluntad de Dios Padre. Y haciendo la voluntad de Dios Padre es que uno entra en el reino de los cielos. Uno se mantiene en gracia, en comunión con Dios. Uno hace la voluntad de Dios. Que no es solamente hacer obras buenas, hacer obras de caridad, ser una buena persona. No solo eso es lo que quiere Dios de nosotros, sino que estemos en plena comunión con Él. ¿Mm? El que tiene fe hace estas cosas, el que no tiene, no. Así es, hermanito Javier. Uh-huh. Siguiendo un poquito adelante. A ver, otra cosa que hay que hacer es mantenerse. A ver, ya hablamos al principio que hay que perseverar en la fe, ¿verdad? Hay que perseverar hasta el fin. Para perseverar hasta el fin, podemos escuchar a cualquiera o hay a quien escuchar. Jesús designó a quienes debemos escuchar, ¿sí o no? Sí. Sí. En Lucas, capítulo 10, versículo 16, dice, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Se refería a los apóstoles. Hay que escuchar la voz de los obispos, de los sacerdotes, que son los sucesores de los apóstoles que aparecen en la Biblia. Por eso Pablo, que no estuvo en la Santa Cena, dice, así como lo recibí de Cristo. ¿Por qué? Porque lo escuchó ¿de quién? De los apóstoles. De los apóstoles. También se los transmito a ustedes. Uh-huh. Que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Uh-huh. O sea, Pablo escuchó a Cristo a través de los apóstoles y así él anuncia, como lo recibí de Cristo, también ahora se lo anuncio a ustedes. Pero hay uno de ellos que tiene la primacía, y eso está en la Biblia. Hay uno de ellos que tiene la primacía, a quien debemos escuchar de una manera muy especial. Ahí está, el versículo bíblico dice, Hechos 11, del 13 al 14. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo, manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que te traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Está hablando de Pedro. ¿Por qué no mandó llamar a Santiago? ¿Por qué no mandó llamar a Juan? ¿Seguro, hermanito Javier? Sí, señor. ¿Seguro que es Pedro? ¿Pecador? Ahí está en la Biblia. Sí, señor. Ahí Cristo está. 3 veces. Pero ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Juan, que es el discípulo amado? Eso es lo que yo digo. Esa es la pregunta. ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Andrés? ¿Por qué no... Pero si Pedro es un pecador, hermanito. Es un pecador. Pero igual, y los otros también eran pecadores. Sí, pero Juan era su discípulo amado. Exacto. Pero Jesús le dice a Pedro, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Yo rogaré por ti. Yo rogaré por ti. Sacramento. Para que... Otro sacramento. Yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Le dice a Pedro. ¿Por qué no a los demás? Porque él había designado a Pedro para ser el pastor principal de toda la iglesia, que llamamos Papa. Él tiene las llaves del reino de los cielos. Todo lo que él ate quedará atado aquí y allá en el cielo. Lo que desate también, desatado aquí y allá. Esa autoridad ya se ve en Hechos de los Apóstoles. Tenemos también este otro versículo, Hechos de los Apóstoles 15, 7. Dice, después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros. Me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva
y creyeran. ¿A quién eligió Dios para que llevase la palabra de Dios a los gentiles? A Pedro. ¿Y acaso acaso no fueron Pablo y Bernabé? Sí, pero fueron enviados por Pedro. Entonces, ahí está. En Hebreos 13, mira lo que dice. Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios y considerando el final de su vida, imitad su fe. ¿La fe de quién debemos imitar? De nuestros dirigentes, los sacerdotes, los obispos, los santos. Imitad su fe. Entonces sí, podemos mirar a estas personas como ejemplo, no solamente a Jesús, sino a estas personas también, que de repente nos parecen un poco más cercanas porque conocemos en persona a los sacerdotes, a los obispos, y podemos ver, qué buenas cosas hacen. Yo también quiero ser como él. Alguno que otro dirá, yo también quiero ser sacerdote, yo también quiero ser religiosa, ¿por qué no? Entonces podemos fijarnos, podemos ver a estas personas en vivo y en directo y no estar imaginando, ¿no? ¿Cómo habrá sido? No, los tenemos ahí en carne y hueso, ¿verdad, Marcelo? Así es, así es. Uh-huh. Sí, es excelente la idea de poner, y a mí me gusta muchísimo, fíjate que fue Dios muy inteligente al dejar los santos, ¿verdad? A ser hombres santos, ¿no? Porque eso a mí me da una gran motivación, Uh-huh. el seguir el ejemplo de los santos, y me da una gran motivación y me dice a mí, a mi mente incoherente, que sí puedo llegar a cumplir con esa otra voluntad de Dios. ¿Que cuál es la voluntad de Dios también? Que todos seamos santos como el Padre y yo somos santos. Uh-huh. Por ahí hay sinvergüencitas ahí que dicen que no, solamente Dios es santo. Pero si fuese así, ¿para qué Cristo nos mandó ser santos? Cristo dice que sean santos, entonces significa que sí podemos. Y si sí podemos, tenemos ese gran ejemplo de esa, que no es uno o dos solamente, ¿no? Es una cantidad que son muy conocidas y también una cantidad que no conocemos. Así es, hay muchos santos realmente y santos en formación que también de repente pueden servirnos de ejemplo. La iglesia es una comunidad santa y pecadora. Santa porque Dios es santo y pecadora porque nosotros lastimosamente somos pecadores. Pero buscamos la santidad. Y para llegar a la santidad es necesario llevar a cabo ciertas cosas que Jesús nos enseñó. Entre ellas, obedecer a nuestros dirigentes, someternos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan sobre nuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas. Imagínense. Para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Hay que estar en comunión con nuestros párrocos, con el obispo, con el papa, con alegría, no a regañadientes como mucha gente. Ay, ¿cómo quiero que el papa verdadero sea otro papa? ¿Cómo quiero que mi profeta Rafael, cómo quiero que el profeta sea el papa y no el Francisco este? ¿Así? No, así no. Pero hay algo sí. Ahora para ir terminando, cerrando, hay algo que es muy importante. Esto es el signo de unidad, el signo de comunión que tenemos con Dios, llamamos Eucaristía. Esta es la obra que emana de la fe, que caracteriza a los cristianos desde el día 1.
Hoy hay muchos que dicen que es simbólico, que no tiene validez, que es algo que no tiene importancia, mejor dicho. Es solo un recuerdo, Marcelo, acá no importa. ¿Eh? Pero la Biblia dice, en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Ven? Esa copa, ese pan, nos, eh, no son simbólicos, son comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. O sea, estamos unidos a Cristo al recibir esos alimentos eucaristizados, Marcelo. Así es. Hay que creerlo sí o sí, sí o sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Cristo no deja lugar a dudas. Cristo no deja lugar a dudas, Cristo lo enseñó, Cristo no solamente lo enseñó, sino que también lo prometió. Uh-huh. Cristo enseñó cómo hacerlo y después Cristo lo lleva a cabo con los hermanitos que iban camino a Emaús el día que resucitó. Uh-huh. Y nosotros ya, los católicos que andamos buscando la verdad, que andamos buscando la salvación, tenemos que tener mucho cuidado con este versículo, como nos lo leen. Uh-huh. Porque muchas veces vienen los hermanos separados, los Uh-huh. protestantes, a decir, y te la leen rápido esta cita bíblica. Mire lo que dice 1 Corintios 10:16, dice, la copa de bendición que bebemos no es acaso comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es, te dicen, no es comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, ven aquí, San Pablo está diciendo Aquí dice que que no no es. es comunión, aquí dice que no es comunión, pero fíjense en que ahí tienen los signos de interrogación. Uh-huh. Es una ¿eh? pregunta. Es una pregunta. ¿Acaso no? ¿Acaso la copa de bendición que bendecimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Uh-huh. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la Uh-huh. diferencia? Y así nos engañan. Uh-huh. Y así nos engañan. Entonces, San Pablo está diciéndole, parece que a unas personas que están dudando de esto, les está preguntando, ¿cómo? ¿Cómo que es ¿cómo es? Un símbolo? No, señor. Preste atención. ¿Acaso eso no es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea, comunión, unión común, donde mismo Jesús, lo hemos hablado cientos de veces, nos explica en San Juan 6:52, que el que coma de este pan y beba de esta sangre, permanece en mí y yo en él. Eso es común unión. Común unión es cuando dos personas se juntan en uno solo. Sí. Tenemos ahí el versículo de Juan Ahí está. 6:52. Ahí, en realidad, ahí empieza esta pequeña discusión. Dice, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es la misma pregunta que hacen los protestantes. ¿Cómo puede este sacerdote bendecir el pan y el vino? ¿Y cómo es que Jesús se hace presente? Yo no lo puedo creer porque no lo veo. Pero recuerden lo que Jesús dijo a Santo Tomás. ¿Cómo es que dijo a Santo Tomás cuando Jesús se resucitó y que él no quería creer? ¿Cómo es? Dichosos los que no ven y creen. Ahí está. Dichosos los que sin ver han creído. Creen. Mm. Tú crees porque has visto, pero más Porque... dichoso el que no ha visto y cree. Ay, más dichoso. Entonces, los judíos y mucha gente hoy no puede creer porque no ve. Esto es algo, estas son palabras de vida, estas son palabras espirituales de nuestro Señor Jesucristo que nos enseñan que, acá está, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Se dan cuenta de que hay que comer la carne y beber la sangre de Cristo para tener vida?
Es una obra de fe. El que no tiene fe, miren, el que no tiene fe, acá está. Los judíos, los protestantes evangélicos discuten y dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es solo simbólico, es solo un pedazo de pan sin valor. Eso es una mentira. Es una mentira de los católicos. Están adorando al sol. Los que no tienen fe hacen esta pregunta en sus cabezas. Discuten entre sí, hablando en contra de Jesús. Porque cuando dudan del poder de Dios, cuando dudan de la Eucaristía, están hablando en contra, están dudando y están hablando en contra de Dios. No solo de la Eucaristía, hermanito Javier. De varias cosas más. De la palabra. De la palabra de Dios. Sí. Pero para hacerla corta, ¿viste? Como estamos hablando de la Eucaristía. Porque si vamos a nombrar cada cosa que ellos dicen, No, cuando me refiero a palabra, me refiero a la palabra de Cristo hablando de la Eucaristía. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más dice? A ver, ya leímos Juan 6:53. Entonces está clarito. Acá dice Jesús, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, en vosotros, no tenéis vida en vosotros. Y si no tengo vida, no hay salvación. Si no tengo vida, no tengo a Cristo en mí. Cristo es vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero yo ya acepté a Cristo, ya tengo vida. No, Señor. Si usted no come la carne y no bebe la sangre de Cristo, no tiene vida. El aceptar a Cristo los deja cortito. ¿No? Los deja cortito. Porque son 3 pasos. Yo soy el camino. Aceptar a Cristo es entrar al camino. Yo soy la verdad. Tengo que escucharle, creerle y obedecerle. Yo soy la vida. Tengo que ¿qué? Comer. Comer. El que no come no tiene vida. No tiene vida. Creer en Cristo te debe llevar a comer la carne y beber la sangre de Cristo, de Él, de Jesús. Si no estás haciendo eso, tu fe... Estás en el camino, pero perdido. Tu fe es muerta porque no tiene obras. Una fe muerta, por eso te digo, una fe muerta. Está perdido. Anda por ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuál es la solución? Jesús te da la solución. Claro. El que come mi carne y bebe mi sangre, ahí está, esa es la solución. Tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Ahí está. Yo quiero ser salvo, quiero resucitar el último día. Bueno, a comer la carne y beber la sangre de Cristo. Esa es la solución. ¿Por qué? Acá está el por qué. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Uno quiere tener vida, uno quiere decir que uno vive en comunión con Cristo, que Cristo vive en él y que Cristo es el centro de mi vida. Ok, entonces debe comer y beber el cuerpo, la carne y la sangre de Cristo. Porque si no, entonces Jesús no permanece en nosotros. Si no comemos, Él no permanece en nosotros. Y luego dice, lo mismo que el Padre vive, me ha enviado, lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. ¿Vieron? Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así que, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Comer la carne y beber la sangre de Cristo. Comer la carne y beber la sangre de Cristo. No hay de otra. Queremos ir a... Sí, no hay de otra. No hay de otra. Me decía el otro día, hermano, pero hay mucha gente que va y comulga por costumbre.
Ah, bueno, cada uno sabrá cómo comulga. El que no discierne el cuerpo de Cristo, el que no se analiza, el que no se confiesa, ¿m? Y va y comulga así nomás, bueno, se condena a sí mismo. Y lo dice San Pablo en Primera de Corintios capítulo 11 del 29 al 30. Si no me equivoco, está por ahí. Primera de Corintios 11, 29 al 30. Ustedes lo pueden ver. El que no discierne el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia Condenación. condenación. Por eso hay muchos enfermos y débiles, y no pocos mueren. ¿Por qué? ¿Por qué hay muchos enfermos y débiles y no pocos mueren? Porque no disciernen el cuerpo de Cristo. Entonces, para tener vida eterna hay que ser obediente, hay que hacer la voluntad de Dios, sí. Y eso implica los sacramentos, obedecer a la iglesia, obedecer a Dios, porque obedeciendo a la iglesia uno obedece a Dios. Nos recuerda que, me recuerda los mandamientos de la ley. Uh-huh. ¿Eh? En los mandamientos de la ley, no era que yo podía elegir, voy a cumplir el primer mandamiento, voy a cumplir el quinto, el décimo, el octavo, el tercero no me gusta, el primero, no sé, tal vez. ¿Eh? Tenías que cumplirlos, ¿qué? Todos. Todos. Y si no cumplías uno, no Ya, cumplías con ninguno. ya estabas manchado, sí, sí. ¿Eh? Lo mismo pasa ahora. Uh-huh. Tengo que cumplir con todos estos mandamientos. Uh-huh. ¿Eh? Bautizarme, pedir perdón por mis pecados y recibir la comunión. Uh-huh. ¿Eh? Si fallo en uno de estos, no puedo, no puedo recibir la salvación. No puedo recibir la salvación. Porque si no me bautizo, no se me abren las puertas de los cielos. No puedo entrar a la iglesia. ¿Eh? No puedo entrar a la iglesia. Si no me bautizo, no puedo entrar a la iglesia. Al no entrar a la iglesia, no puedo recibir el perdón de pecados y no puedo recibir el cuerpo de Cristo, porque no Uh-huh. soy miembro. ¿Eh? Si no me confieso, ok, me voy a bautizar, pero no me voy a confesar. Si no me confieso, No puedo no, comulgar. no puedo comulgar. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo lo santo que voy a recibir ahí, que es Cristo mismo. Y para recibir a Cristo, tengo que estar lo más limpio posible. Así es. Bueno, entonces, con eso cerramos, hermanito, esta enseñanza de hoy. Eh, Espero que haya quedado bien claro. Pongan sus preguntas en los comentarios. Pongan sus preguntas, así nosotros para la próxima podemos ir respondiendo las preguntas que tengan. Eh, Quedó bien claro que uno debe obedecer a Dios, obedeciendo a la iglesia, siendo miembro de la iglesia, siendo, ¿cómo te digo? Dejándose santificar por la gracia divina, por la misericordia de Dios. Y obrando de acuerdo con la fe que heredamos de nuestros padres, de nuestros sacerdotes, obispos, los apóstoles, la fe que se recibió de Jesús mismo. ¿Verdad, Marcelito? Bueno, Así es. gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buena noche. Marcelo. Sí, bueno, yo los aliento a que si eres católico y tu fe está fallando, Que se acerca a la iglesia. acércate más a tu iglesia, acércate a tu sacerdote, busca dirección espiritual. Uh-huh. Padre, me está pasando esto, esto y esto. Todos tenemos problemas diferentes. Es más, yo acabo de venir a un retiro espectacular, un retiro de 3 días, y estuvimos hablando sobre la pereza espiritual. La pereza Uh-huh. espiritual, ¿no? Y la pereza espiritual nos lleva a fallarle en estos mandamientos a Cristo. ¿Eh? Uh-huh. En ir a confesarme, en ir a recibir la comunión de una manera grata a Dios, ¿no?
Y, y si no tienes esta fe, estás totalmente equivocado. Si no tienes esta fe, no estás escuchando a Cristo, estás escuchando a tu pastor. Y si estás escuchando a tu pastor no te puede salvar. El que te puede salvar es Cristo y la iglesia de Cristo. Y a la manera que Cristo quiso que nos salváramos, no como quiere tu pastor. Entonces, también te invito a recapacitar. Ahí están todas las citas bíblicas. Mira nuevamente el video, abre tu Biblia, abre tu corazón y el Espíritu Santo te terminará guiando a la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, tanto como el Padre y el Hijo quieren que nosotros nos salvamos, también lo quiere así el Espíritu Santo. Pues que tengas un feliz semana, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y bueno, a vivir con fe, vivir con alegría y sin dudas de que Cristo quiere que cada uno de nosotros lleguemos a la plenitud de la verdad. Y para llegar a la plenitud de la verdad hay que escuchar a aquellos a los que Él envió. Como lo leíamos hoy, Juan 20:21, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Entonces, gracias a todos por acompañarnos. Ya estaremos de vuelta en unos días con otra enseñanza. Como les dije, ya pongan sus comentarios, sus apreciaciones. Entonces, vamos a poder nosotros también ir guiando nuestras enseñanzas hacia las necesidades de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias, Marcelo, por acompañarnos también. Gracias a ustedes. Dale. Chaucito. Buenas noches a todos.